Sean todos cordialmente bienvenidos a Importa por primera vez. Soy la profesora doctora Joana Arambillete, licenciada en Relaciones Internacionales, magíster en Gestión Pública y doctora en Administración y Gestión de Recursos Públicos y Privados. Asimismo, gestora de innovación becada por CONACYT, especialista en didáctica superior universitaria, mediación y resolución de conflictos y gestión educativa. Así también soy especialista en Lean Six Sigma Black Belt, certificada internacionalmente, soy coach ontológica profesional y deportiva. Asimismo, tengo certificaciones internacionales en gestión logística, logística de procesos, organización y procesos, depósitos, almacenes, Incoterms, Import-Export y muchísimas cosas más. Así que estoy aquí al frente de esta capacitación con ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad uno. Quisiera además dejar en claro que el curso les muestra toda la estructura propiamente y también materiales actualizados, anclados en plataforma, porque es un curso atemporal, por lo cual no podría ir realizando los videos cada vez que normas se actualizan o cada caracterización en relación con certificaciones internacionales que pueden llegar a nacer en el paso o con el paso del tiempo, estando nosotros dentro del bloque Mercosur y el Mercosur conectando también con otros bloques económicos, entonces las legislaciones también se van modificando y se van adaptando. Por ejemplo, los aranceles pueden ir cambiando conforme a tratados que firmamos con algunos países o que dentro del Mercosur también se firma con terceros países. Entonces, esas aclaratorias que quisiera realizar, por eso el video contempla los aspectos generales y posteriormente tienen anclados enlaces con documentos y también con videos aclaratorios. El punto fundamental también es considerar y tener en cuenta que cuando realizamos una importación tenemos que pasar por un asesoramiento personalizado de un despachante de aduanas, quien nos va a dar todos los detalles en relación con el ingreso de mercancías al territorio nacional. Otro ítem también importante, coloqué dentro de los manuales Dirección Nacional de Aduanas, ¿sí? DNA, que es la que figura dentro del Código Aduanero. Actualmente denominamos Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ¿sí? Que es la DENIT específicamente porque hay una fusión entre DENIT y la Secretaría de Estado de Tributación, o sea, la SET, y se convierte en DENIT, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. A modo aclaratoria nada más, debido a que dentro de los manuales especifique DNA, que es Dirección Nacional de Aduanas, para que no exista confusión terminológica, porque eso es lo que figura dentro de nuestro código aduanero debido a que todavía no hicimos ninguna modificación en el mismo. Así que nada más aclarar esos puntos antes de iniciar el desarrollo. Dentro del tema uno vamos a tocar el proceso de importación y su efecto específico dentro de la economía. Nosotros importamos o ingresamos cosas a nuestro territorio aduanero. Básicamente el territorio aduanero son los límites específicos en los cuales se establece o se indica un país como tal y se da un tratamiento específico a las mercancías que ingresan o que salen de ese territorio aduanero. Nos referimos a que específicamente aquí hablamos de importación, por lo cual las mercancías ingresan a nuestro territorio, pero también se puede dar salida del territorio aduanero, que son los límites específicos. Tenemos límites tanto aéreos como también fluviales y evidentemente también tenemos límites terrestres, aéreos, terrestres y fluviales, como mencionaba. Entonces, la importación es el proceso por el cual nosotros adquirimos o cualquier particular adquiere, ¿sí? Algún tipo de bien producido en el exterior como para satisfacer básicamente su necesidad y eso ingresa básicamente a nuestro territorio debido a la faciente necesidad que tiene por poder cubrir, quizás traer algún tipo de bien necesario para su industria, como pueden ser envases, empaques, embalajes o cualquier tipo de productos que necesariamente requiere para que su industria o su empresa pueda llegar a funcionar aquí o en alguno de los casos también traen productos para reventas específicamente, ¿sí? Revender aquí o por lo general revender aquí, pero las caracterizaciones o usar como materia prima, ¿sí? Evidentemente, cuando nosotros hablamos de un proceso de importación es el ingreso de mercancías
foráneas a nuestro territorio, por lo cual evidentemente siempre existen regulaciones en las cuales nosotros debemos de cumplir y también evidentemente el Estado coloca de alguna u otra manera ciertas restricciones para que el mercado nacional o los productores nacionales también tengan y sean realmente competitivos dentro del mercado. O sea, fijar como por ejemplo todo lo que concierne a las certificaciones sanitarias que se piden, son medidas no arancelarias, fitosanitarias relacionados al rubro vegetal y zoosanitarios, son sanitarias al rubro animal. O sea, todas esas restricciones hasta cierto punto deben estar controladas, o sea, no podemos restringir a un extremo de no poder ingresar mercancías, pero sí el Estado tiene la necesidad de proteger a los productores internos, por lo cual se establecen ciertas medidas justamente para que nosotros o los productores nacionales también se encuentren protegidos. Entonces, allí vemos un poquitito un ítem importante cuando hablamos de importación, ¿sí? Y también, evidentemente, tenemos que conectar con lo que es el proceso de exportación. Recordemos que nosotros somos un país que mayormente tiene un rol estratégico en relación con eh, la producción, podríamos decir, de alimentos más que quizás de otras cuestiones, entonces por lo cual nosotros importamos mucha tecnología, por ejemplo, y realizamos exportación de ciertos productos, como por ejemplo todo lo que concierne a semillas y compañía que van de alguna u otra manera como materia prima y vuelven, por ejemplo, como aceites, que son productos finales ya, ¿verdad? Entonces, un punto importante es que las importaciones son las que nos ayudan o ayudan a las empresas como tal, ¿sí? A poder conseguir quizás materias primas, insumos tecnológicos, alguno que otro repuesto, equipamientos en general y bienes de capital en líneas generales, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera nos surtimos del exterior para poder mejorar lo que nosotros ya realizamos o tenemos aquí adentro, o procesar quizás también lo que tenemos aquí. Entonces, la economía como tal necesita, evidentemente, de procesos de importación, como les decía también, evidentemente teniendo en cuenta ciertas restricciones para proteger a la industria nacional como tal y que la internacional también sea competitiva. Eventualmente suele pasar que aún así ingresan productos extranjeros y tienen un costo mucho más económico que un producto nacional, por ejemplo. Entonces, allí vemos un poquitito la necesidad también del nacimiento tanto de esas medidas no arancelarias que mencionaba, como también, evidentemente, la protección arancelaria a determinados productos que nosotros tenemos aquí dentro de nuestro mercado, ¿sí? O dentro del mercado nacional como tal. Un punto fundamental es que eventualmente un proceso de importación, ¿sí? Arranca propiamente con una fase de preimportación o una fase de decisión como tal. Dentro de esa fase de decisión, lo que hace el empresario es decir, ok, sí necesito traer mercancías de afuera, ¿sí? Y evidentemente necesita de alguna u otra manera determinar si esas mercancías pueden realmente ingresar a nuestro territorio. Entonces allí arranca como un proceso específico que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es el proceso en el cual hacemos un análisis, ¿sí? Y determinamos primeramente la disponibilidad de ese producto aquí en Paraguay o la necesidad de ese producto aquí en Paraguay. Si disponemos aquí, cuál es el precio de aquí y evidentemente se hace allí el cruce en relación con los precios que se manejan dentro del mercado internacional. Sí, también se determina, por ejemplo, el costo de importar, el costo de la calidad o el costo de la inexistencia también del bien aquí a nivel local. Entonces, una vez que se decide que sí efectivamente eso se va a ingresar, entonces se determina, o si vamos a importar eso, entonces determinamos ya el proveedor confiable en el exterior como para poder iniciar nuestro proceso de compra, ¿sí? Entonces, primeramente tenemos que tomar la decisión, identificar evidentemente
la disponibilidad o no de ese producto aquí dentro del mercado nacional. Posterior a eso, vemos cuánto básicamente nos saldría el proceso de traer ese producto a nuestro territorio. Probablemente también encontrar o buscar un proveedor que sea confiable en el exterior como para poder iniciar los trámites. Que en este caso el primer trámite evidentemente va a ser el proceso de negociación para que el proveedor realmente nos diga, ah, sí, yo tengo este producto en las cantidades que necesitas y sí voy a poder enviarte a tu país, ¿verdad? Porque un ítem también aquí es que evidentemente el proveedor tiene que tener la capacidad de poder realizar los envíos, que por ahí en algún punto requerimos de algún tipo de certificación del producto que nos exige nuestra legislación interna, entonces también el proveedor tiene que estar listo como para poder cumplir o cubrir esos requerimientos para poder iniciar el proceso específico de negociación para la posterior importación o para traer posteriormente el producto hasta nosotros, ¿sí? Entonces, aquí luego ya vemos todo lo que concierne específicamente a las condiciones comerciales propuestas, como les mencionaba, al precio, la cantidad y sobre todo también los tiempos. Recuerden que los tiempos dependen mucho también del proveedor y dependen también de el medio de transporte por el cual vamos a traer. Recordemos que fluvial evidentemente es el medio que tarda más tiempo en poder llegar hasta nosotros, fluvial marítimo, o sea, marítimo fluvial en este caso. Luego tenemos al transporte aéreo, que es el que llega más rápido, pero que eventualmente más se direcciona a lo que tenga que ver con el envío de muestras, más que nada, o sea, se conecta más con lo que tenga que ver con muestras, ¿sí? Por la rapidez, la necesidad de rapidez de que lleguen esos productos. Y luego tenemos el transporte terrestre también, que eventualmente lo vamos a utilizar más para un transporte, podríamos llegar a decir hasta cierto punto el local o regional de por ahí, porque evidentemente si traemos de muy lejos ya ese transporte terrestre también tiene una capacidad limitada, por lo cual de por ahí puede que no nos convenga utilizarlo. ¿Está bien? Bueno, aquí también entonces terminamos con la fase de decisión. ¿Sí? Dice aquí una empresa es un ejemplo práctico, una empresa de Ciudad del Este identifica que no existe suficiente stock local de filtros industriales y cotiza con un proveedor específico de Brasil y otro de China, compara calidad, garantías, tiempos de entrega y costos logísticos específicamente, y decide avanzar con Brasil por la rapidez en relación con el envío terrestre porque es evidentemente un país limítrofe. Entonces es un ejemplo propio. Luego tenemos la fase contractual o de negociación, que en esta etapa ya nosotros negociamos el precio de la mercancía, el Incoterms específico, es decir, el Incoterms no es un contrato de compra y venta como tal, pero es un término internacional de comercio que me determina a mí también las características de la operación, como por ejemplo el lugar de entrega, ¿sí? La subdivisión de gastos y responsabilidades, o sea, no sería gastos y responsabilidades, pero qué cubro yo y qué cubre la otra parte, ¿verdad? De alguna otra manera para hacerlo más resumido, pero sí dejo en claro que no son un contrato de compra y venta. Los contratos de compra y venta se negocian de forma separada, o sea, dentro del contrato no solamente van a estar los Incoterms, pero los Incoterms me ayudan de alguna u otra manera a determinar qué voy a cubrir yo, qué quizás va a cubrir la otra parte y evidentemente eso también influye mucho en la decisión de compra que nosotros vamos a tener, ¿sí? Entonces, de por ahí el Incoterms aplicado, los tiempos específicos de producción o disponibilidad de ese bien que necesitamos, las condiciones de pago, ya sea adelantado, ¿sí? Si usamos, por ejemplo, pago contra documentos, si usamos de por ahí algún tipo de medios de pago específicos que requieren de por ahí unas caracterizaciones o unas condiciones específicas para los procesamientos de pagos. Entonces tenemos que tener en cuenta también eso antes de determinar que vamos a comprar o que vamos a realizar ese proceso de compras desde el proveedor, ¿sí? Entonces son puntos fundamentales y también los documentos requeridos, tanto en nuestra aduana como también en la aduana de donde va a salir el producto y también en las aduanas específicamente de tránsito. Las aduanas de tránsito serían todas aquellas por las cuales el producto tiene necesariamente que pasar para llegar hasta nosotros. Ese es un ítem importante porque evidentemente esos países en tránsito también pueden llegar a
quedar la mercancía retenida si por ahí nosotros no cumplimos con todo lo que refiere a legislación específicamente. Entonces, nosotros a la hora de determinar una importación también tenemos que ver tanto nuestra legislación como la legislación de los países por donde va a pasar y evidentemente la legislación de dónde va a salir, ¿sí? Y tenemos que cumplir con todas ellas. Eso siempre es importante, por eso mencionaba al inicio ya que ustedes contacten con un despachante de aduanas, quien evidentemente ya por su experiencia debería de ya tener una visión completa y debería de tener una trazabilidad en relación con la documentación necesaria dependiendo del país de origen del cual va a salir, evidentemente, esa mercancía, ¿sí? Entonces, es un ítem importante a considerar y a tener en cuenta. Y les da un ejemplo práctico. El proveedor brasileño ofrece un precio export, o sea, XW, que sería el precio puesto en su fábrica, como para que nosotros vayamos a retirar esas mercancías o a traer esas mercancías a nosotros específicamente. Entonces, el importador paraguayo solicita DAT, o sea, que llegue básicamente a nuestro territorio. En este caso, da un ejemplo de DAT Puerto Falcón, que se entrega ya a la redundancia, en Puerto Falcón, para simplificar todo lo que respecta a la logística y eh, posteriormente acuerdan FCA en Foz do Iguazú. O sea, ¿qué quiere decir? Que el proveedor va a traer la mercancía hasta Foz do Iguazú, por donde después ya él, en este caso, el comprador va a encargarse de dar ingreso a esa mercancía a nuestro territorio. Posterior a ello tenemos la fase logística, que es determinar ya cómo vamos a traer esa mercancía hasta nosotros. Hablamos del transporte internacional, que puede ser terrestre. Hablamos de dos posibilidades, carretero o ferroviario. En nuestro caso solo carretero, pero también tenemos que manejar la terminología y saber que existe un transporte ferroviario para la movilización de mercancías propiamente. Luego hablamos del marítimo, en este caso sería lo ideal acuático, porque en acuático tenemos tres, marítimo, fluvial y lacustre. Lacustre sería básicamente el red desarrollado por lagos, el fluvial por ríos y el marítimo por océanos y mares. Luego tenemos el transporte aéreo como tal. Allí tenemos que ver también todo lo que concierne al seguro de mercancías. Solamente hay dos incoterms que obligan seguro, que son el SIF y el SIP. Los demás no obligan seguros, pero evidentemente dependiendo dependiendo de la fase o del tipo de Incoterms, sería el comprador o el vendedor quienes sí o sí aseguran la carga para que llegue evidentemente en óptimas condiciones hasta el destino final y evidentemente si corre riesgo nuestro es muy lógico que vamos a asegurar porque necesitamos esa mercancía, por eso hicimos o iniciamos el proceso de compra como tal, ¿sí? Bueno, aquí qué más tenemos que tener en cuenta también la emisión de documentos internacionales, como ser la factura, ya sea factura comercial, factura consular, que sería la traducción de la factura comercial a un idioma en particular. Luego tenemos todo lo que es el packing list o la lista de empaque, los certificados de origen, entre otras cuestiones o necesidades que puedan llegar a darse. Luego tenemos la fase aduanera, donde ya le damos ingreso a nuestro territorio a ese bien, que sería primeramente pasar por un depósito aduanero, se revisan todas las cuestiones documentarias, se controla la actividad, la selectividad del canal, que puede ser básicamente verde, puede ser también naranja o rojo. Entonces, se controla esa selectividad, sería el canal verde que permite el ingreso básicamente prácticamente de forma directa al territorio aduanero, el naranja con una verificación específicamente documental y posteriormente el canal rojo ya con una verificación completa, es decir, documental más física de la mercancía. Se pagan los tributos, ya sea IVA, todo lo que concierne al arancel y cualquier tipo de impuestos que nosotros requerimos o necesitamos para que esa mercancía ingrese. Posterior a eso ya se libera la mercancía para dar ingreso a nuestro territorio. Cuando hablamos de los efectos propiamente, de lo que concierne a las importaciones como tal, un punto demasiado importante a considerar aquí o a tener en cuenta serían que incrementa evidentemente la competitividad, obliga de alguna u otra manera a
los productores nacionales también a mejorar todo lo que concierne evidentemente a la calidad no solamente del producto, sino de sus procesos, ¿verdad? A mejorar también lo que concierne a precios, a que también puedan no llegar a usar en relación con los precios que se manejen. Entonces, todas esas características también ayudan de alguna u otra manera todo lo que respecta a las importaciones específicamente. Ya les da un ejemplo, los productores de alimentos importan maquinarias, por ejemplo, italianas para automatizar las líneas de envasado, reduciendo costos y aumentando la productividad. También, evidentemente, ayuda a que los productores nacionales también puedan llegar a, de alguna u otra manera, empezar a mejorar también sus productos, evidentemente, para adaptarse a también y ser competitivos dentro de un mercado, adaptarse a lo que se viene, también a los cambios que el mundo en general ya nos exige realizar, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con el proceso propiamente de mejorar la calidad, de adaptarnos incluso a certificaciones internacionales que hablen y miren muchísimo a lo que concierne a calidad, ¿verdad? Entonces, todos estos ítems son importantes también cuando hablamos de lo que sería importación. Satisfacer también una demanda interna. Muchos productos no se fabrican aquí en el país, como yo mencionaba también al inicio del video, es importante tener en cuenta también eso, ¿sí? Las importaciones evitan escasez, especialmente en sectores como por ejemplo las medicinas, las telecomunicaciones y también todo lo que concierne a autopartes en líneas generales, que por ahí el mercado nacional no podría satisfacer por sí solo. Entonces, esas mercancías importadas de alguna u otra manera cubren esa necesidad. Todo lo que respecta exclusivamente a también los aranceles que se pagan específicamente cuando nosotros hablamos de alguna otra manera también eh, del tipo de producto, los aranceles se determinan de acuerdo al tipo de producto, también de acuerdo a legislación eh, nacional en relación con los países en los cuales quizás tenemos tratados de libre comercio, como había mencionado también un poquito más adelante. Estamos dentro de un bloque económico que es el Mercosur, entonces todo eso también habla de alguna u otra manera de los aranceles y de la diversidad que existe en relación con ellos, en relación al monto específico en relación con aranceles. Luego el IVA y también el ISC, que sería, seguro ya todos conocen, el impuesto selectivo al consumo, ¿sí? Entonces, dependiendo también del tipo de producto, podrían ser este o algún otro impuesto que se requiera pagar para el ingreso de esa mercancía a nuestro territorio como tal. También las regulaciones del mercado, las importaciones pueden equilibrar de alguna u otra manera los precios que se dan cuando la oferta local tiende a ser limitada, necesitamos cubrir esa oferta local con bienes también de importación, en este caso, bienes que ingresan a nosotros, ¿sí? Evidentemente también hay una dependencia generada por la vulnerabilidad frente a las variaciones del tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio conecta de forma directa con lo que sería importaciones. Recordemos que nosotros pagamos las mercancías en dólares, entonces evidentemente si existe una variación muy grande en relación con el tipo de cambio, nosotros vamos a tener un punto también a mirar como importadores y tendríamos que saber también si de por ahí de alguna otra manera nos va a ser rentable iniciar ese proceso como tal o de por ahí también si se generan algún tipo de pérdidas en relación con la forma de movilización de ese tipo de cambios, ¿sí? Por eso entonces un ítem importante también es mirar o fijarnos un poquitito en lo que conciernen a las variaciones del tipo de cambio según lo que el Banco Central del Paraguay tiene ya en unas estimaciones específicas de acuerdo a los estudios que realiza dentro del mercado. Entonces es también un poquitito de todo lo que tenemos que estudiar antes de realizar un proceso de importación. Eh, Aquí otro ítem importante es la integración regional, como ya mencionaba, que Paraguay como miembro de lo que tenga que ver con el Mercosur, el Mercado Común del Sur, también participa de un arancel externo común y goza también de preferencias arancelarias intrabloque específicamente, o sea, dentro del bloque con los países del bloque como tal. Aquí pasamos ya al tema 2, que es el esquema específico de lo que sería la tramitación para realizar propiamente el proceso de importación como tal, es decir, el proceso de ingreso
de mercancías a nuestro territorio. Tenemos la primera etapa, que sería el registro específicamente como importador, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay un ítem demasiado importante que es justamente que ustedes se encuentran registrados como importadores, tienen que verificar lo que es la ventanilla única de importación y todos los procesos específicos que requerimos realizar básicamente como para poder de alguna u otra manera realizar ese proceso de una forma correcta y evidentemente también cumpliendo con todos los requerimientos que el Estado así me provee, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que cumplir con toda esa legislación. Eso es de por ahí demasiado importante, ¿verdad? Poder cumplir con todos los ítems que el Estado nos exige para traer las mercancías. Entonces, ese por ahí es un punto también a mirar dentro del registro. Entonces, contar con un RUC activo, inscribirse como importador ante la DENIT actualmente, pero les coloco así tal cual se fija en terminología y en cuestiones específicamente jurídicas. Como les mencionaba, ya actualmente hay un cambio de denominación. Ya al inicio del video mencionaba eso, entonces es importante que también tengan un poquito en cuenta eso, ¿verdad? De que cuando nosotros hablamos del cambio de denominación, muchas veces, evidentemente, los documentos oficiales no cambian en relación con lo que es denominación, por eso es que también aclaro aquí, ¿verdad? Para que todo eso quede en mente, ¿verdad? Que podamos tener en cuenta también eso. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Todo lo que refiere a la inscripción y a tener un despachante de aduanas habilitado por la DENIT, o eventualmente si leen el código va a decir DNA, Dirección Nacional de Aduanas, pero actualmente ya con cambio de denominación, ¿sí? Ejemplo, una empresa de Asunción habilita su RUC y cuenta con un despachante para operar mediante el sistema Sofía, que es el sistema que ya yo les anclé también dentro de lo que respecta a la plataforma. Así que lo ideal sería que vayan mirando. Como les decía, es un curso atemporal, por lo cual evidentemente el video se graba en una oportunidad y lo demás ya ustedes deberían verificar los enlaces propiamente que yo les anclo en plataforma, que sí voy actualizando de por ahí si existe algún tipo de legislación nueva que ustedes necesiten de alguna otra manera conocer, ¿sí? Entonces, ya aquí hablamos de la etapa 2, que sería la negociación específica con ese proveedor, como habíamos visto un poquitito más arriba, ¿sí? Hablamos de la solicitud de cotización, que sería básicamente una proforma, ¿sí? Una factura proforma, la cual nosotros elevamos de alguna u otra manera, podríamos llegar a decir hasta cierto punto, elevamos nuestro pedido, ¿sí? Una vez que ya esa proforma se firma, nosotros allí ya evidentemente decimos que sí a todo lo que está dentro de esa factura y ya procedemos a determinar las condiciones de pago que eventualmente ya se suelen estar o suelen estar contempladas allí, ¿verdad? Entonces ya ustedes dicen si yo quiero ese producto, entonces ya se empiezan a generar todas las cuestiones documentales para que ese producto llegue a ustedes de alguna otra manera. Posterior a eso tenemos el envío de contrato para todo lo que concierne a la firma y también para que la empresa pueda generar, ¿qué cosa? Su orden de compra. Esto está bien, básicamente para que pueda iniciar su proceso correcto de producción, como para poder llegar a nosotros el producto que hemos comprado o hemos adquirido, ¿sí? Ejemplo, dice el proveedor chino, básicamente envía la proforma con el Incoterm FOB Shanghai y donde el importador paraguayo firme y realiza un anticipo del 30% como para que también el proveedor comience el proceso productivo y de un momento a otro pueda traernos o llegar a nosotros esa mercancía como tal. ¿Está bien? También dentro de la tercera etapa tenemos la emisión de documentos de exportación, que en este caso sería que el proveedor tiene que emitir mi factura comercial, mi packing list o mi lista de empaque, mi certificado de origen si el caso fuera que corresponde, y el conocimiento de embarque BL si hablamos de marítimo fluvial, AWB si hablamos de aéreo y CRT si hablamos de terrestre. Esto va cambiando de denominación conforme
a el país o conforme a los acuerdos específicamente. En este caso coloqué CRT porque es el que nos rige. ¿Está bien? En la etapa 4 tenemos lo que concierne al transporte internacional, que ya es verificar la naviera, la aerolínea o la transportadora terrestre que va a traer hasta nosotros ese producto como tal, ¿sí? Precios o tiempos, mejor dicho, referenciales. Me refiero a que por ahí coloqué esto. Evidentemente es un cambio muy diverso dependiendo de dónde llega, de todas las caracterizaciones, de todo lo que es el proceso de negociación, entre otras cuestiones. Entonces, estimativamente aéreo de 2 a 4 días, marítimo de 25 a 45 días y el transporte terrestre en Mercosur sería 1 a 5 días. Aclaro esto y le pongo énfasis porque podría llegar a darse que quieren traer mercancías de otro lugar. Entonces, evidentemente, los tiempos van a ser muy distintos. 1 a 5 días hablamos de exclusivamente dentro de lo que sería el Mercosur como tal, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más por aquí? Las etapas de arribo al país. Bueno, evidentemente tenemos mercancías que pueden ingresar por diferentes puntos, como ser el puerto Fénix, Jacomí y todos los demás puertos privados, las aduanas fronterizas de Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan y todos los lugares en los cuales nosotros disponemos de puestos oficiales de lo que serían la aduana como tal, en este caso de NITYA, pero es importante determinar que es un proceso de ingreso a través de aduanas, ¿sí? O sea, tenemos que hacer procesos aduaneros específicamente. También el aeropuerto Silvio Pettirossi y cuando hablamos de depósito aduanero también todo lo que concierne a depósitos correctamente habilitados. Los permisos previos a través de la ventanilla única de importación, que es el BUI, serían, por ejemplo, los del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, SENAVE, DINATRAN, INTN, SENACSA, MIC, entre otras instituciones que ya todos ustedes tienen dentro del BUI, que les compartí también unos videos dentro de la plataforma. Ejemplo, una empresa importadora de juguetes debe presentar certificados de seguridad dentro del INTN. Dentro de la séptima etapa sería la declaración aduanera a través del sistema Sofía, donde el despachante prepara todo lo que tenga que ver con los documentos de transporte, factura, packing list, certificados de origen, permisos específicos a través de la UI, como mencioné un poquito más adelante, y los datos de operación como ser Incoterms, fletes seguros y régimen específico sobre, al cual vamos a aplicar esa mercancía, ¿sí? Cuando hablamos de la selectividad, hablamos de un canal verde sin revisión física, como mencionaba anteriormente, naranja con revisión documental y el canal rojo ya es una revisión física y también una revisión documental como tal. Cuando hablamos de la etapa 8 ya sería el levante y retiro de la mercancía, donde una vez que se pagan los tributos e impuestos, la aduana autoriza el levante de esas mercancías y la mercancía ya puede dar ingreso específicamente, o ya sea ingreso de esa mercancía, al territorio nacional. Al hablar del tema 3 hablamos de la descripción de la tramitación de una importación. El primer paso sería la consulta arancelaria, como ya mencionaba, es actividad relacionada directamente al despachante de aduanas que determina cuál es el arancel específico dentro de las aduanas de Paraguay. Por ejemplo, aquí tenemos una identificación específica. Esto lo encuentran directamente en el codificador arancelario, ¿sí? Directamente googlean codificador arancelario del Mercosur y allí pueden visualizar básicamente todo el codificador arancelario con cada uno de los ítems y esto se identifica con cada producto. Entonces, cuando nosotros miramos un documento, por lo general vamos a ver esta numeración en particular y no vamos a ver, por ejemplo, repuestos de motocicletas escrita o escrito dentro del documento, sino más bien ya directamente la codificación arancelaria, ¿sí? Allí ya nos determina también el impuesto aplicable, los permisos y los requisitos técnicos. Luego se determina el valor aduanero con el valor de la factura, el flete internacional seguro y otros costos hasta que llegue a aduanas. Y aquí les doy un ejemplo muy básico de lo que sería el cálculo de tributos. Como les mencionaba, esto ya es directamente con el despachante conforme al Incoterm seleccionado, ¿sí? El IVA sería el 10%, derechos de importación arancel según la partida arancelaria a la que corresponde, la tasa por servicios aduaneros, ¿sí? El impuesto selectivo al consumo, como mencionábamos, bebidas, cosméticos, electrónicos, entre otras cuestiones. Entonces sería la factura, nos indica un precio FOB de $5.000, el flete son $600, el seguro 50, el valor CIF
5.650, entonces supongamos un 10% serían $565 de arancel y el 10% de IVA, 621,5 en total a pagar sobre básicamente el costo del producto solamente en aduanas. Luego ya la legislación y la revisión, donde aduanas revisa los documentos y el sistema determina a qué canal ingresa. Es aleatorio, pero la autoridad aduanera tiene la posibilidad de realizar básicamente un cambio de canal en caso de que considere que la mercancía requiere pasar por algún otro tipo de verificación antes de darle ingreso. ¿Está bien? Entonces ese es un ítem también a mirar, ¿sí? Y luego ya la autorización final, una vez aprobada, se emite el levante y el importador puede retirar la mercancía, como mencionaba también un poquitito más adelante. El 4 serían los documentos internacionales de una importación. Primeramente, la factura comercial incluye los datos del vendedor y del comprador, descripción detallada del producto, cantidades, precio unitario, precio total y el Incoterms específicamente acordado, ¿sí? Y tenemos un ejemplo, un proveedor, un comprador, una mercancía, ¿sí? Un Incoterms acordados y un valor específicamente total. Y luego tenemos ya la lista de empaque o el packing list, más conocido como packing list, donde detallamos el volumen, el peso, el número de cajas o bultos, las medidas específicas y en especial para lo que concierne a depósito aduanero, revisión de carga y selectividad aduanera, tenemos que tener sí o sí lo que concierne exclusivamente a la documentación identificatoria y es algo que tiene que venir con la carga porque necesitamos saber cómo se hizo el envase, empaque y embalaje y si realmente llegaron todas las mercancías que pedimos. Posteriormente, como ya mencionábamos, documentos de transporte, BL para marítimo, AWB para aéreo y CRT para terrestre. También hablamos del transportista, el puerto de carga y descarga y los datos del consignatario. Luego tenemos el certificado de origen, que ya como su nombre lo determina, o lo dice, es el certificado que nos ayuda a tener ciertas preferencias arancelarias, por ejemplo, dentro del Mercosur o dentro de acuerdos específicos con otros países. Entonces, el productor brasileño puede ingresar a Paraguay, ganar arancel cero, si presenta un certificado de origen Mercosur. Pasa lo mismo cuando nosotros conectamos Mercosur con la Unión Europea dentro de un acuerdo. Entonces, evidentemente, también hay ciertos aranceles que básicamente quedan en cero por esos acuerdos que se realizan entre el Mercosur, con el Mercosur con la Unión Europea, el Mercosur con la Alianza del Pacífico, con cualquier otro bloque, básicamente, ¿sí? O sea, los bloques económicos negocian entre sí también todo lo que concierne a la cuestión arancelaria y ese es un ítem demasiado importante siempre y cuando también tengamos todo lo que concierne a las certificaciones de origen para avalar que realmente vienen de ese país. Luego el seguro internacional, que básicamente asegura la carga ante daños, roturas y pérdidas. Y en muchos Incoterms el importador es el responsable de contratarlo como tal. Bueno, aquí tenemos todo lo que concierne a la conclusión como tal. Entonces vimos un poquitito lo que es el proceso de importación y su relevancia dentro del contexto económico paraguayo, que los participantes no solamente compran productos, sino que tienen que ver toda la estructura desde a qué arancel va a estar sometida esa mercancía hasta los tipos de documentación que necesitan para su ingreso, ¿sí? Y lograr esa trazabilidad y el cumplimiento normativo como tal. Entonces, es importante tener en cuenta los documentos, factura comercial, packing list, lista, conocimiento de embarque, ¿sí? El certificado de origen, los seguros, cualquier otro tipo de certificaciones que requerimos como para poder ingresar o dar ingreso a esos productos a nuestro territorio.